Estamos con la visita de un padre, un sacerdote amigo, se llama Gonzalo, el padre Gonzalo. Hemos sido compañeros en el seminario y bueno, está unos días aquí en Luján por la parroquia de visita y le pedí si podía darnos un par de conferencias sobre dos temas que él viene trabajando, estudiando y exponiendo hace ya algún tiempito. Un tema que es el que hoy va a exponer sobre la Virgen María, un poco en los padres de la Iglesia, aquellos personajes importantes de los primeros siglos de la Iglesia, santos en su mayoría, qué decían ellos sobre la Virgen María. Y unido a esto, un tema hermoso también, que es la consagración, nuestra consagración a la Virgen, al Inmaculado Corazón de María. Estamos en el mes de mayo. Mayo es el mes de Fátima, la Virgen de Fátima, y la Virgen ha pedido, ¿no?, a la Iglesia, a los pastorcitos, y por ellos a toda la Iglesia, la consagración nuestra a su Inmaculado Corazón. Así que el Padre un poco nos hablará de esto, y la próxima conferencia, la segunda y última, será pasado mañana, martes, a la misma hora, sobre otro tema que es amor, pasión, sentimiento y sexualidad, siempre obviamente abordados desde el punto de vista de la fe. Así que bueno, gracias Padre Gonzalo por la visita y adelante. Los que quieran hacer alguna pregunta, algún aporte, pueden hacerlo en el Facebook. Y luego al final de la ponencia, el Padre responderá y dialogará con ustedes. Bueno, gracias Padre Gabino. Vamos a... Muy bien, bueno, vamos a empezar con una oración en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor, envíanos tu Espíritu para darnos nueva vida y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con las luces del Espíritu Santo, concédenos gustar todo lo bueno y recto según el mismo Espíritu y gozar para siempre de sus consuelos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Ven Espíritu Santo, por medio de la poderosa intercesión del corazón inmaculado de María, tu amadísima esposa. Amén. Santos pastorcitos de Fátima, rueguen por nosotros. San Juan Pablo II, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, agradezco ante toda esta invitación del Padre Gabino, de Juan y aquí también que nos ha preparado para poder hacer esta conferencia también en modo virtual. Y bueno, un poquito el tema que he venido estudiando es sobre distintas figuras de la Virgen María en los padres de la Iglesia, pero que se relacionan también con la devoción del corazón inmaculado de María, ¿no? A veces hay ciertas devociones de las cuales no conocemos perfectamente el origen, las escuchamos, en este caso porque la misma Madre de Dios la promovió cuando le pidió a Sor Lucía que ella venía a pedir la consagración a su corazón inmaculado, le pide que Rusia sea consagrada a su corazón inmaculado. Bueno, sabemos también, por ejemplo, que le viene a pedir la devoción de los 5 primeros sábados, etcétera, de lo cual vamos a hablar hacia el final de la conferencia. Pero yo me interesé justamente como estudié a los padres de la Iglesia un poquito por algunas figuras en los padres de la Iglesia que nos den como una mayor profundidad para entender esta devoción del corazón inmaculado de María, ¿no? Pensemos que los padres de la Iglesia son aquellos, digamos, partícipes de la tradición de la Iglesia. Recordemos que nosotros, nuestra fe católica se basa en la Sagrada Escritura y en la tradición. La Sagrada Escritura y la tradición son como dos caras de una misma moneda o de una misma medalla. No existió la Escritura sin la tradición, pero tampoco existió la tradición sin la Escritura. Ambas van de la mano, ¿no? Pensemos, por ejemplo, cuando los evangelios fueron escritos, bueno, los primeros años, ¿no?, entre la vida física de Cristo y cuando luego estos relatos fueron puestos por escrito, pasaron varios años.
en esos años en los cuales todavía no existía la escritura, por ejemplo, de los evangelios, la palabra de Cristo estuvo viva en la tradición. Luego se pone por escrito, pero también continúa la tradición, ¿bien? Y la tradición continúa por muchos siglos e incluso podemos decir continúa hasta nuestros días. Pero bueno, podemos decir que la revelación dada en la tradición tiene como una cierta limitación en el tiempo y se limita a los padres de la Iglesia. Es decir, los padres de la Iglesia van a custodiar, interpretar, proponer todo aquello que está contenido en la Sagrada Escritura. Van a desarrollar aquellas verdades de fe que están contenidas en la Sagrada Escritura, pero que necesitan una explicación. Por eso los padres de la Iglesia son grandes exegetas, son grandes, podemos decir, estudiosos de principalmente la Sagrada Escritura, y en eso consistía esencialmente la teología al inicio, es decir, una interpretación de las verdades de fe contenidas en la Sagrada Escritura. En este contexto de la tradición es que los padres hablan de la Virgen María. Y entonces hay distintas figuras recurrentes en ellos, y yo he elegido 10 figuras, principalmente tomadas de un padre de la Iglesia que toma a la vez él de otros padres de la Iglesia, ¿no? Este padre de la Iglesia del que hablo se llama San Juan Damasceno, pero él es seguidor, como él mismo dice, de otros padres. Por ejemplo, sigue a los padres capadocios, a San Basilio, a San Gregorio de Nacianzo, a San Gregorio Nacianceno, y también a un santo muy del origen mismo de la Iglesia, del siglo II, un santo muy importante para la Mariología, del cual también hablaremos un poco, que se llama San Ireneo de Lyon. Bueno, San Juan Damasceno tiene 3 homilías dedicadas a temas marianos. Una es sobre, aquí tengo el librito, sobre sus homilías cristológicas y marianas. Una es sobre la natividad de María, sobre el nacimiento de María. San Juan Damasceno dice cosas bellísimas sobre la Santísima Virgen María y cómo a partir del nacimiento de esta mujer totalmente pura, de esta niña totalmente pura, como él la llama, Dios eligió, ¿no es cierto?, lo mejor de la naturaleza humana y lo puso en esta mujer, la Virgen María, porque de ella tomaría el cuerpo de su hijo, ¿no?, de su hijo que se haría hombre, ¿no?, se haría hombre para nuestra salvación. Después tiene otras 2 homilías sobre la dormición, que de estas homilías sobre la dormición se va a tomar luego, ¿no es cierto?, la doctrina para el dogma de la Asunción de María. Y el que lo va a hacer el Papa Pío XII, ¿no es cierto? Bueno, ¿qué imágenes he encontrado aquí en San Juan Damasceno respecto de la Virgen María? Bueno, he elegido unas 10, en las cuales también hay una imagen que es de San Ireneo de Lyon, ¿no? Por ejemplo, San Juan Damasceno nombra a la Virgen María el nuevo cielo donde resplandece el sol, Jesucristo, ¿no? Vamos a ver que todas estas imágenes nos van a hablar algo respecto del corazón de María, ¿bien? Él la llama nuevo cielo donde resplandece el nuevo sol, el sol de justicia, como dice la misma Sagrada Escritura, ¿no? Es decir que la Virgen María reúne, podemos decir, todos los dones sobrenaturales que Dios ha querido dar a la humanidad. ¿Por qué? Porque en ella se encuentra el sol de justicia, que es Jesucristo. Y entonces, de algún modo también, para estos santos padres, la misma Virgen María nos hace pensar al cielo. Y también, como nosotros sabemos, al cielo se lo suele llamar la Nueva Jerusalén, y a María también se la suele llamar la ciudad de Dios. María, ciudad de Dios. Entonces, bueno, María representa de alguna manera también entonces la Jerusalén celestial, donde resplandece el sol de justicia. Pensemos en el libro del Apocalipsis que dice, bueno, en esta ciudad ya no existe ni la luna ni el sol porque el Cordero es su lámpara, ¿bien? Bueno, esta ciudad de Dios, interpretan los santos padres, puede decirse que es la Virgen María. También la llama San Juan Damasceno
la escalera de Jacob. Si ustedes se acuerdan, en el Antiguo Testamento se nombra esta escalera que vio Jacob, que contempló, y el mismo Cristo usa la imagen de la escalera. Veréis al Hijo del Hombre subir y bajar entre los ángeles. Bueno, se la nombra a María como escalera de Jacob, y de hecho hay como íconos que representan esta imagen de la escalera, ¿no? María entonces como aquella a través de la cual el Hijo de Dios desciende al mundo. Por ella, por esta escalera, el Hijo de Dios baja a la tierra y se hace hombre. Pero también podemos pensar en la figura de que a través de esta escalera también los hijos de Dios subimos a Dios, ¿no? Recordemos, y acá ya empezamos como a relacionar con la devoción a María, incluso presente en un gran santo que fue, que escribió sobre la verdadera devoción a María y la consagración, San Luis María Griñón. ¿Bien? ¿Se acuerdan? San Luis María Griñón va a decir que María es un camino seguro, corto, para subir hacia Dios. Entonces, muy bien nos viene esta figura de la escalera de Jacob, a través de la cual ha bajado el Hijo de Dios al mundo y también a través de la cual nosotros subimos hacia Dios. María también viene presentada por los padres de la Iglesia como el nuevo paraíso espiritual, y esta imagen es muy sugestiva y muy bonita a mi gusto, y muy apropiada para hablar del corazón de María. Es decir, vieron cuando éramos niños, nosotros, yo al menos, me preguntaba dónde estaba el paraíso. Y uno pensaba en un lugar de la tierra, ¿no? ¿Dónde está el paraíso terrenal? Decíamos, ¿no? ¿Dónde quedó ese paraíso del cual fueron expulsados Adán y Eva? Bien. Bueno, el paraíso así en la tierra probablemente no lo encontremos, pero hay un nuevo paraíso, y ese paraíso es María, donde, Dios coloca todos sus dones. Bien, entonces este paraíso espiritual, del cual hablan los padres de la Iglesia, es el lugar donde podemos ser alimentados con los dones de Dios, donde podemos recibir los dones de la gracia de Dios. Pensemos en los sacramentos, pensemos en la vida de Dios, pensemos en todos estos dones que a Adán y Eva se le habían dado físicamente, incluso dones preternaturales que se les había dado. Bueno, nosotros también podemos participar de estos dones en este paraíso que es María, y uno podría decir en este paraíso que es el corazón de María, ¿no? En este paraíso nosotros podemos nuevamente hablar cara a cara con Dios. ¿Se acuerdan? Adán y Eva, antes del pecado original, hablaban cara a cara con Dios. Bueno, Dios ha elegido a María como paraíso espiritual para nuevamente comunicarse con nosotros, ¿no? Y podemos ir viendo entonces que el misterio de María en los padres es inmenso, ¿no? Es casi, como decía el mismo San Bernardo, de María nunca diremos lo suficiente. No solo esto, San Juan Damasceno la llama a María el árbol de la vida. Entonces, recuerden ustedes que todas estas imágenes tienen que ser tomadas en un sentido analógico. Es decir, representan una realidad con mayor cercanía o menor cercanía. Bueno, ella es el paraíso, pero también la llaman el árbol de la vida, donde surge el fruto bendito, como decimos en el Ave María, fruto bendito de tu vientre. Y esto está en el Evangelio de San Lucas, porque estas palabras están tomadas de la misma Isabel, que alaba a María, bendito el fruto de tu vientre. Y entonces María es el árbol de la vida, según los padres, en el cual brota Cristo, que es el Salvador. Y entonces esto es ya muy sugestivo, nos tiene que hacer pensar mucho, ¿no? Porque justamente Adán y Eva fueron tentados para tomar el fruto de qué árbol. Es interesante eso. ¿De qué árbol tomaron el fruto ellos? ¿Se acuerdan? Manzana. Sí, pero no se sabe si era una manzana.
ellos tomaron el fruto del árbol del bien y del mal. Bien. Entonces, dice, ahí Dios cuando los castiga, les dice, así que han querido ser como Dios, conociendo el bien y del mal, y los expulsa del paraíso y dice, no sea que quieran arrebatar también el fruto del árbol de la vida. Bien. Y entonces nos queda muy claro que el árbol de la vida ya desde el inicio era María. Y el fruto del árbol de la vida no es el mismo del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, es Cristo, que iba a ser regalado a los seres humanos. El primer libro de la Biblia, que fue el Génesis, nos relata que Adán y Eva arrebatan, ¿no es cierto?, el fruto del árbol del bien y del mal. Pero el último libro de la Biblia, que es el Apocalipsis, que el maligno mismo quiere arrebatar el fruto del árbol de la vida, Apocalipsis 12, ¿no? Es decir, que cuando dice el Apocalipsis 12, la mujer vestida de sol, con la luna bajo sus pies, está por dar a luz su hijo, y el maligno quiere devorarla a ella y al hijo, ¿no? Es decir, que el maligno quiere finalmente arrebatar el árbol de la vida. Ojo con los ataques a la Eucaristía, que tienen mucho de esto. ¿Bien? Entonces, Dios viene en ayuda de la mujer, que la traslada al desierto. Y allí el maligno, como no le puede hacer daño, dice, se lanza en guerra contra los hijos de la mujer. Entonces pensemos incluso que el aborto es un intento diabólico de arrebatar el árbol de la vida y el fruto del árbol de la vida. Y como el maligno no puede hacerle mal a Cristo, se los hace a los hijos de la mujer, ¿no? Esos niños no nacidos, bueno, son los hijos también de la mujer. Bien. María también es llamada por San Juan Damasceno puerta de la luz, porque por ella entra la luz que es Cristo. Cristo nos va a decir, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no camina en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Así que María es la madre de la luz de la vida también. Podríamos poner una nueva advocación ¿no es cierto?, a las letanías. Madre de la luz de la vida. Bien. Ella, dice San Juan Damasceno, es la puerta por la cual entra la luz al mundo. Recordemos el prólogo del Evangelio de San Juan, que nos dice, vino, la luz brilla en las tinieblas no la conocieron, vino a los suyos no lo recibieron, pero aquellos que lo recibieron les dio el poder llegar a ser hijos de Dios. Y entonces, esta puerta por la cual entra la luz al mundo es María. Y está relacionada esta imagen también de la puerta de la luz con la virginidad de María. Porque el Hijo de Dios nació al mundo, el parto, podemos decir, milagroso y virginal de Jesucristo, fue al modo como la luz traspasa un vidrio
En esa época no había vidrio de los padres, pero existían cosas parecidas a los vidrios. Eran de piedra pulida, cristal existía en esa época, ¿no? Habían piedras preciosas por las cuales ellos veían que pasaba la luz. Bueno, así como la luz pasa a través de un cristal, bueno, de la misma manera el Hijo de Dios nació de María sin modificar su virginidad. Por eso María es virgen antes, durante y después del parto. Bien. También los padres llaman a María el templo de Dios, es decir, el lugar donde habita la divinidad. Y por eso los templos, las iglesias, de algún modo son también un símbolo de María. La iglesia física, ¿no? El templo al cual nosotros vamos y celebramos la liturgia. Acá en Luján está la Basílica de Luján. Uno cuando entra a la Basílica de Luján es como si de algún modo se siente también dentro del corazón de María. ¿Bien? Es decir, el templo mismo puede ser un símbolo, pienso, un símbolo de lo que es el corazón de María. Hay un papa que vino cuando era cardenal, creo que era Pío XII, y cuando entró a la cripta de la Virgen de Luján, dijo, es allí donde yo entendí el espíritu de los argentinos, ¿no? Es decir, encontró la esencia de los argentinos en la cripta de la Virgen de Luján. Así que bueno, hay que ir mucho a rezar a ver si encontramos nosotros de vuelta la esencia de los argentinos, que la hemos perdido, me parece, en la cripta de la Virgen de Luján. Es decir, en el corazón de María, en el corazón de María. Bien, María, templo de Dios. También los padres llaman a María el sagrario, el tabernáculo donde habita el Hijo de Dios. Es decir, que María ha sido el primer sagrario donde habitó Cristo. El primer sagrario, si uno se pregunta dónde nacieron los sagrarios, bueno, nacieron el día de la concepción de Jesús, cuando el ángel le anunció que sería la madre de Dios, y entonces allí, ¿no es cierto?, surgieron los sagrarios. El primer sagrario es el vientre purísimo de María que, custodió al Hijo de Dios. Bien. También la llaman el tálamo nupcial, la que habita en el tálamo nupcial del Espíritu Santo, la Virgen María. Aquella que está unida a Dios de un modo único. Aquel ser humano que ha sido amado por Dios de un modo particularísimo, y que ese amor tan particular la hizo fecunda y que fuese la madre del Creador, ¿no? Por eso en la maternidad divina de María también se restaura la maternidad de las mujeres. Y vamos a llegar a otra imagen, la última, que es María, la nueva Eva. Es decir, en María se restaura el desorden que se produjo con el pecado, ¿no? La maternidad divina de María es la sanación, podemos decir, de toda maternidad. Ella engendra por la sobreabundancia del amor divino, ¿no? Y por eso la que habita en el tálamo nupcial del Espíritu Santo, ¿no? Una imagen bellísima. También San Juan Damasceno dice esto: María es el taller donde Dios hace su mejor obra. Es decir, Dios, vieron en un taller, supongamos Papá Gepetto, ¿no?, que hace a Pinocho, lo hace en un taller, ¿no? Bueno, quizás el autor de Papá Gepetto se inspiró en San Juan Damasceno, donde dice que en el taller que es María, Dios hizo su mejor obra, que fue a su propio hijo, ¿no? Y lo hizo nacer como hombre, ¿ven? Una imagen muy bonita, que seguramente la pudo haber tomado luego el autor, ¿no es cierto?, que hizo Pinocho. Es decir, que Dios, a través de sus mejores herramientas, a través de las mejores técnicas del Espíritu Santo, en el vientre de María formó a su propio hijo. Por eso la llama el taller donde hizo sus mejores obras, sus mejores maravillas, ¿no? Bien, todas estas imágenes, todas tienen su sentido, pero hay una imagen que es de la que habla San Ireneo, que no es una imagen, sino que es más bien una realidad
y que bueno, yo la encuentro como muy impresionante, ¿no? San Ireneo de Lyon, en la explicación de la fe, que tiene un libro, él tiene un libro sobre las herejías, donde habla del gnosticismo. Esperemos el año que viene que pueda volver, y estoy preparando un material sobre la gnosis y su influjo en las nuevas pseudo-religiones, la New Age, el Reiki, todas religiones o pseudo-religiones de corte oriental. Todas tienen un influjo gnóstico muy grande, sobre todo en su proposición, digamos, de estas religiones actuales, ¿no? La biodecodificación, ojo, también la llamada metafísica, que no es la metafísica que estudiamos para ser sacerdote, que era la metafísica aristotélica. Esta nueva metafísica es más bien, digamos, una mezcla de gnosticismo antiguo con cosas nuevas, pero bueno, se cree en la reencarnación y un montón de cosas que realmente van en contra de la doctrina cristiana. Bueno, San Ireneo tiene un libro contra los gnósticos, ¿no? Contra las herejías, y un libro también sobre exposición de la fe. Él habla de la Virgen María como la nueva Eva, es decir, la mujer que no pudo ser Eva porque falló es María, y entonces él la llama la nueva madre de la humanidad redimida. Eva es la madre natural de todos los hombres, podemos decir, y María es la madre de todos los que nacen a la vida de Dios, ¿no? Recordemos el inicio del Evangelio de San Juan: aquellos que no nacieron de la carne, ni de la sangre, ni de voluntad de hombre, sino que fueron engendrados a partir de Dios. Y María es la madre de aquellos que son engendrados a partir de Dios. Recordemos que esto es el capítulo 1 del Evangelio de San Juan, y en el capítulo 19, cuando Cristo, desde la cruz, Cristo está ofreciendo su vida por nosotros y le da a Juan, a María, como madre. Ahí tienes a tu madre, y a él le dice, ahí tienes a tu hijo. Y es el mismo Juan el que escribió el prólogo, donde dijo: aquellos que no nacen de la carne y de la sangre, sino que nacen de Dios. Miren, María y Cristo nos engendran para Dios en el dolor de la cruz, ¿no? Un nuevo modo de engendrar vida, que es a través del sacrificio y de la oblación de sí. Es decir, el corazón de María y el corazón de Cristo se unen en el sacrificio de la cruz para engendrarnos a nosotros, ¿no? Entre paréntesis, hay una imagen bonita también tomada de San Ireneo. San Ireneo dice que Cristo es Padre, nuevo Padre de la humanidad, ¿no? Imagínense, en las cosas espirituales las analogías no pueden ser perfectas con las cosas materiales, ¿no? Siempre una analogía tiene algo, digamos, directamente asociable y algo no. ¿Bien? Dice San Ireneo que Cristo es padre de Adán, porque justamente Cristo va a ser el padre de todos los que viven para Dios. Adán fue el padre de la primera creación, y Cristo es el padre de la segunda creación, de la recreación. Y María es la madre. ¿Bien? Entonces, ¿cómo qué? Como hombre, porque todos tenemos un padre, Dios, ¿bien? Pero como hombre, de algún modo, Cristo es padre de la humanidad. Eso lo dice San Ireneo. Bueno, hay un monje, que no me acuerdo el nombre, que hizo un estudio sobre este tema, ¿no? Es decir, Cristo como hombre es cabeza de la humanidad, y lo llama Ireneo el nuevo Adán, y a María la llama la nueva Eva, y a ambos en el sacrificio de la cruz, en la oblación de Cristo que ofrece su vida y de María que ofrece a su hijo, pero también ella muere en el espíritu. Bueno, ahí es engendrado el discípulo, ¿no es cierto? Juan, que es el discípulo amado y es el modelo de todo discípulo. Es decir, todos tenemos que llegar a ser como Juan para ser discípulos amados de Cristo, ¿bien? Engendrados a la vida de Dios. Y va a decir San Ireneo una cosa más impresionante todavía. María es el vientre espiritual donde todos somos engendrados para Dios. Es decir, y esta imagen a mí me encanta para hablar del corazón inmaculado de María. Es decir, María es este lugar donde nosotros, introducidos allí, nacemos nuevamente. Jesús mismo lo dijo en el capítulo 3 del Evangelio de San Juan.
le dice a Nicodemo, hay que nacer de nuevo. Y entonces Nicodemo se pregunta, ¿cómo uno puede entrar al vientre de la mamá y nacer de vuelta? Y le hubiera faltado nomás a Jesús decirle, sí, es el corazón de María. Pero bueno, no, Jesús no dijo eso, ¿no? Jesús dijo, el que no nace del agua y del Espíritu Santo no puede entrar en el reino de los cielos. Pero bien, nosotros hoy, ¿no es cierto?, con toda la evolución teológica y toda la historia que tenemos, ¿no es cierto?, de los santos padres, podemos decir, sí, es posible entrar nuevamente en el vientre de nuestra Madre María, en el vientre espiritual, que es su corazón, donde vamos a ser engendrados nuevamente para la vida de Dios. Y desde ese corazón de María, nosotros somos engendrados para la vida sobrenatural. Bueno, vieron que hay una discusión ahora de si María se puede llamar corredentora o no, y el Papa ha dicho, no me pidan que ¿no es cierto?, que la nombre corredentora, porque María es madre. Bueno, simplemente, según mi interpretación, el Papa no quiere en este momento hablar de ese tema, ¿bien? Pero ya hay un Papa que la nombró corredentora, el Papa Pío XI. No como un dogma, pero en un momento, en una alocución, en el año 36, si no me equivoco, el Papa dijo, nuestra Madre y corredentora. Es decir, dejemos para un Papa futuro, el que quiera tratar este tema, que lo resuelva. Pero ciertamente que la participación de María en la obra de la redención es esencial por voluntad de Dios y es de algún modo necesaria por voluntad de Dios. Es decir, que Dios ha querido que María participe intrínsecamente en la obra de la redención. Miren, Pío XII la llama aquella que fue asociada íntimamente a la obra de Cristo. Es decir, es otro modo, pienso, de decir corredentora. Esto es una interpretación mía particular como teólogo, ¿no? Pero ustedes saben que la teología también se empuja a través de los teólogos, ¿no? Bueno, entonces algún papa verá si la puede nombrar corredentora, pero ya los papas han dicho bastante diciendo esto, aquella que ha sido asociada íntimamente a la obra de Cristo, ¿no? Y por eso en esta doctrina de San Ireneo lo vemos a esto, ¿no? Aquella, María, el vientre espiritual, donde los hombres somos engendrados para Dios, ¿no? Recordemos que a María se la llama la mediadora de todas las gracias, pero por estas razones esenciales de las cuales venimos, ¿no es cierto?, hablando. Bueno, diríamos que pasamos a la segunda parte de nuestra conferencia. Y yo quería hablar, estamos acá en Luján, pero yo quería hablar de la Virgen de Guadalupe, ¿no es cierto? El otro día el Santo Padre estaba muy cercana la fiesta de la Virgen de Fátima y él puso un ejemplo, ¿no es cierto?, de la Virgen de Luján, de un milagro. Bueno, yo estoy en Luján y les voy a hablar de la Virgen de Guadalupe. ¿Pero por qué? Porque la Virgen María es una sola, simplemente, ¿no? Bueno, tenemos acá en América, ¿no es cierto?, el gran milagro de, allá en el año 1600 y tanto, de esta imagen que queda plasmada en esta especie de poncho que llevaba el indio Juan Diego, ¿no? Y María allí se aparece como la mujer del Apocalipsis 12. La mujer vestida de sol, con la luna bajo sus pies, coronada de 2 estrellas y que va a dar a luz su hijo. Es decir, ella está embarazada, lleva una cinta negra y esa cinta significa que va a dar a luz, ¿no? Luego también tiene una flor en su vientre y esa flor indicaba para estos aborígenes al verdadero Dios, ¿bien? Y por eso María le va a decir a Juan Diego, yo soy la madre del verdadero Dios por quien se vive. ¿Se acuerdan? Ella se apareció sobre lo que había sido un altar donde se hacían sacrificios humanos y bueno, esos sacrificios se hacían para que saliera el sol, para que hubiera cosechas, para alimentar a los que ellos creían que eran los dioses, los astros. Y María le va a decir, no hace falta, de algún modo, ¿no? No hace falta que hagan esos sacrificios, no hace falta
que hagan estas cosas para que salga el sol o haya cosechas. Yo traigo al verdadero Dios por quien se vive. Yo traigo al verdadero Dios que les da las cosechas. Yo traigo al verdadero Dios que hace salir el sol. Bien, esta simbología tiene la aparición de la Virgen en ese lugar. Pero bueno, ¿por qué el Apocalipsis 12 y María de Guadalupe? Miren, Jesús, el Hijo de Dios, se encarnó allá en Oriente, en Palestina, hace 2000 años, pero hace unos 500 años, de algún modo la Madre, María, no diría se encarnó, pero sí se manifestó, se hizo visible, se hizo presente en México, aquí en Occidente, en América, ¿no? Es muy significativo para nosotros los americanos, ¿no? Esta devoción a María. Es más, yo encuentro una similitud de la imagen de la Virgen de Luján con la Virgen de Guadalupe. Después ustedes pónganse a ver, pero es verdad que la Virgen de Luján es una imagen, ¿no es cierto?, en 3 dimensiones, mientras que la de Guadalupe está en una tela, ¿no? Pero si ustedes miran la imagen de la pura y limpia concepción, que es la Virgen de Luján, tiene rasgos, es morena, los ojos claros, el modo como está vestida. El color de su vestimenta es muy parecido al de la Virgen de Guadalupe. De hecho, muchas imágenes, incluso que después se pintaron en Europa, siguieron el modelo de esta imagen de la Virgen de Guadalupe. Bueno, ¿por qué es importante para nosotros relacionar a la Virgen de Guadalupe con... acá yo tengo el rostro de la Virgen de Guadalupe en este librito. Bien. ¿Por qué es importante? ¿Y qué es el rostro verdadero de la Virgen María? Por lo que nosotros sabemos. Bueno, este milagro está comprobado, ¿no? Bien, y aprobado por la Iglesia. ¿No es cierto? ¿Por qué es importante relacionarla con el Apocalipsis 12? Porque ella le dice a Juan Diego, yo vengo a realizar el designio de mi compasiva mirada. Yo vengo a realizar el designio de mi compasiva mirada. ¿Y qué? Es decir, en ese momento el obispo, los indios habrán dicho, bueno, sí, tiene una mirada hermosa la Virgen, la verdad. Bien. Pero en el siglo XX-XXI se descubrió que en la compasiva mirada de la Virgen hay un mensaje. Bien. Es decir, hacia el año 2000, con la tecnología láser y con unos microscopios láser, se pudo rearmar en los ojos de la Virgen la imagen en el momento de la revelación de la tilma, es decir, cuando Juan Diego le lleva las flores que el obispo le había pedido, en ese momento queda plasmado en los ojos la escena, digamos, de la gente que estaba en esa habitación. ¿Y qué había en los ojos de la Virgen? Bueno, estaba en primer lugar el obispo, después estaba también Juan Diego, pero después había otras personas y parece ser que es una familia, ¿no? Y entonces realizar el designio de su compasiva mirada y relacionado con Apocalipsis 12, es decir, en la compasiva mirada de la Virgen de Guadalupe está la Iglesia en el obispo, el discípulo de Cristo, los hijos de Dios atacados, los hijos de la mujer, de los cuales Apocalipsis 12 dice van a ser atacados por el maligno, y también está la familia tan atacada en nuestra época. Es decir, el mensaje de la Virgen de Guadalupe es para nosotros hoy. Es decir, para nosotros. Nosotros vivimos en la época en que fue descubierto el mensaje de los ojos de la Virgen de Guadalupe. Por consiguiente, también nosotros somos los destinatarios de aquello que dice el Apocalipsis 12, que al no poderle hacer daño a la mujer, el maligno se lanza a atacar a los hijos de la mujer. Pero son muy tiernas las palabras de las que habla la Virgen María en Guadalupe. Dice así, pues en verdad soy vuestra madre compasiva, tuya y de todos los que en esta tierra están en uno, y de las demás y variadas estirpes de hombres mis amadores, los que a mí clamen, los que me busquen, los que confíen en mí, porque allí los escucharé su llanto, su tristeza, para remediar, para curar todas sus diferentes penas, sus miserias, sus dolores, y para realizar lo que pretende mi compasiva mirada. Es decir,
Bueno, lo que hemos dicho, María le pide que haga un santuario y allí ella consolará a todos sus hijos. Bueno, y ciertamente bien sabemos los argentinos que el santuario de la Virgen de Luján significa lo mismo para nosotros, ¿no? También María quiso manifestarse casi en la misma época, un poquito después, aquí también en Argentina, ¿bien? Y en muchos otros lugares. Bueno, entonces, el corazón de María. Pasemos lo que sería la parte 3 de nuestra conferencia, ¿no? Bueno, y María está embarazada también, ¿no? La Virgen en el Apocalipsis y aquí la Virgen de Guadalupe, y también podemos pensar esto. María está embarazada, bien, viene a traer a Cristo para estos pueblos que había aquí, aborígenes, bien, a América. Pero también podemos decir, María está embarazada de nosotros, de la Iglesia. Es decir, María también tiene que darnos a luz a nosotros para la vida eterna y para el mundo definitivo, para la vida de Dios, y también eso significa que esta mujer aparece embarazada, es decir, tiene que dar a luz María a la humanidad también para Dios. Bien. Bueno, el corazón inmaculado de María, entonces, de todas estas 10 imágenes de las que hemos hablado, yo he tomado algunas muy particulares. En primer lugar, la del paraíso, María como nuevo paraíso, ¿no? Y entonces, nosotros consagrándonos al corazón inmaculado de María, entramos en este paraíso, ¿bien? Gustamos de la vida de Dios y los dones de Dios nuevamente. Somos consolados y hablamos con Dios cara a cara, estando en este paraíso que es María. Es decir que el corazón de María, podemos decir, es el lugar nuevamente de reunión de los hombres con Dios. ¿Bien? En segundo lugar, el cielo, el nuevo cielo del sol de justicia. Es decir, María pensada ya como Jerusalén celestial, y si vivimos en el corazón de María, bueno, ya estamos viviendo la vida eterna, la vida de Dios. Sí, vamos a ser dados a luz definitivamente, bueno, el día de nuestra muerte, el día que pasemos a la otra vida, pero ya estamos viviendo en este cielo donde alumbra Cristo, donde en el centro está entronizado Cristo, porque toda la devoción a María nos conduce a Cristo. María es el árbol de la vida que nos da la Eucaristía, y de allí la relación entre María y la Eucaristía, porque la Virgen de Fátima, bueno, la Virgen María le pide a Lucía en Pontevedra en el año 1926 la devoción de los 5 primeros sábados y la comunión reparadora. Bueno, de ella brota, ¿no es cierto?, del árbol de la vida que es María, brota, esta imagen brota el fruto que es Cristo, Eucaristía. Entonces también esto nos sirve para nuestra devoción eucarística. Cuando nosotros estemos en la Santa Misa, sepamos que la Eucaristía allí, el Verbo de Dios se hace carne nuevamente, en las manos del sacerdote, pero también es María la que está engendrando al Hijo de Dios, que se está haciendo hombre por su sí. Si no hubiera estado el sí de María, la palabra del sacerdote no serviría. Entonces, en las palabras del sacerdote está también el sí de María, ¿no? La grandeza del sacerdocio, ¿no? En las manos del sacerdote se hace vida, se hace carne, nuevamente el Hijo de Dios, y allí también está la intervención de María, sin la cual Él no se hubiera hecho carne. ¿Bien? Y por último, María, ¿no es cierto?, este vientre espiritual, ¿no es cierto?, seno espiritual de la humanidad, donde los hombres somos engendrados para Dios. Bien. Entonces, bueno, yo antes de pasar a las cosas prácticas, cómo uno puede vivir la devoción al corazón inmaculado de María, quisiera recibir algunas preguntas de lo que hemos dicho hasta ahora. No sé. Fuente de la Eucaristía. ¿Eh? Como árbol de la vida, María es la fuente de la Eucaristía. Bueno, hay otra imagen que se me escapó, que es la de nueva fuente de la humanidad, ¿no? Así como Eva fue la fuente de la humanidad, pero que se mallogró. Ustedes, si alguna vez vieron una vertiente,
Bueno, acá en Luján cuando llueve salen vertientes por todos lados. Pero si fueron alguna vez a la cordillera o a San Luis, en la montaña hay vertientes. ¿Bien? Entonces, María es como la vertiente inicial de la humanidad. Pero dicen los padres de la Iglesia, esa vertiente inicial se contaminó. Es como si hubieran hecho minería contaminante, supongamos ahí, y hubieran derramado algún material, ¿no es cierto?, que contamina, y bueno, esa fuente quedó contaminada para siempre. El pecado original contaminó a María y a toda su descendencia. ¿Bien? Entonces, la fuente de la humanidad, Eva, quedó contaminada. María es la nueva fuente de la humanidad. Por eso es la madre de todos los vivientes. A partir de ella, Dios hace nueva a la humanidad. Aquellos que no nacen de la carne, ni de la sangre, ni de voluntad de hombre, sino que nacen de Dios, son engendrados en María, y María es la fuente de la nueva humanidad redimida, ¿no? Bien, bueno, concretamente, ¿cómo nosotros podemos vivir nuestra devoción a María? Bueno, en primer lugar, consagrarnos a María, ¿no? Y ustedes me dicen, bueno, en la práctica, ¿cómo? Bueno, hay distintos modos de consagrarse a la Virgen María. Desde rezar el bendita sea tu pureza todos los días, hasta hacer una preparación formal, preparándose. Hay distintos métodos. Hay uno el de San Luis María Griñón, que lo prepararon los padres de la misma congregación que era San Luis María, que no recuerdo el nombre de los padres estos. Hay un método de 33 días de ellos, ¿no? Después hay un método de 33 días de un padre de apellido Glatier, que es un sacerdote estadounidense, pero hay una traducción al español. Es un libro que tiene también así el rostro de la Virgen de Guadalupe. Bueno, yo también tengo algo ahí que preparé en 21 días, ¿no? Un material tengo, pero bueno, está ahí, si a alguien le hace falta, lo pueden usar también. Lo importante es consagrarse a María, ¿no? Es decir, entrar en ese corazón y empezar a vivir, ¿no es cierto?, en el corazón de María. Es interesante leer, si uno pudiera, el libro de la verdadera devoción a María de San Luis María Griñón. Es un poquito arduo, pero bueno, creo que ahí está la doctrina esencial. Bien, y si no, también un material que yo le dejo al Padre Gavino, donde también pueden ver de qué se trata la devoción a María, ¿no? Bien, entonces consagrarnos al corazón inmaculado de María, hacer nuestras obras a través de ella, en ella, por ella. ¿Para qué? Para hacerlas más perfectamente, como dice San Luis María Griñón, por Jesucristo y para Jesucristo. Es decir, María es el camino más corto, seguro, que nos lleva al Hijo de Dios. Entrando en el corazón de María, entrando en este vientre espiritual que es María, nosotros seremos formados como otros Cristos, porque ¿qué otra cosa es la vida cristiana sino que Cristo se forme en nosotros y que nosotros seamos formados como Cristo, ¿no? Como dice San Pablo, no soy yo, es Cristo que vive en mí. Entonces va a decir San Luis María Griñón, el mejor modo para que en nosotros se forme Cristo o nosotros seamos formados como Cristo es entrar y consagrarnos en el corazón de María, consagrarnos a María. ¿Bien? Bien, hay obras muy concretas que uno puede hacer, devociones como el Rosario. El Santo Rosario, digamos así, promovido ya desde la antigüedad, desde el medioevo, pero también promovido por papas y bueno, sobre todo también por un Papa Santo, que es Juan Pablo II, el cual escribió inclusive una encíclica sobre Rosarium Virginis Mariae, es decir, sobre el Rosario de la Virgen María. Muy aconsejable leer este documento para entender esta devoción del Santo Rosario, ¿no? Explica el Papa con palabras muy, muy bellas cómo la sucesión de las palabras, ¿no es cierto?, del ángel y de Isabel son, bueno, una alabanza muy grande para Cristo y su madre. Y también producen una sanación en nosotros, la meditación de los misterios de Cristo, ¿bien? Una sanación espiritual. Recordemos que necesitamos en nuestra época sanar nuestra alma de un montón de cosas que no son buenas. Bueno, qué mejor que hacerlo meditando los misterios de la vida de Cristo. Y como dice también el Papa Benedicto, cuando yo rezo el rosario,
entra la serenidad en mi alma. Y aun cuando hubiera dificultades o preocupaciones, en esos momentos del rosario, mi alma encuentra el sosiego y la paz. Y la Virgen ha prometido que quien reza el rosario todos los días va a ir al cielo. Además de un montón de gracias familiares, personales, en esta vida. Bien. Después, también, bueno, se puede hacer en la comunidad, nosotros allá en la parroquia donde yo estoy, hacemos los primeros sábados de mes un cenáculo de oración. ¿Qué es el cenáculo de oración? Reproducir lo que se realizó en el día que hoy estamos celebrando, que es Pentecostés, y también los días anteriores, que estaban reunidos en oración los apóstoles, los discípulos, junto con María, e invocaban el Espíritu Santo, cantaban salmos, hacían oración. Bueno, un cenáculo de oración reproduce esto. ¿Y qué es lo que se pide en el cenáculo de oración? Que venga el Espíritu Santo sobre la iglesia, sobre el mundo, que venga el reino de Cristo, que venga el triunfo del corazón inmaculado de María. Ella misma ha dicho, al final mi corazón inmaculado triunfará, que se empiece a realizar ya desde ahora este triunfo. Entonces, el cenáculo de oración es esencialmente rezar el rosario en comunidad, haciendo previamente una invocación del Espíritu Santo. También le dejo al Padre Gavino un material donde lo pueden ver cómo se hace un cenáculo de oración. Y bueno, invocando el Espíritu Santo, se hace algún canto mariano entre misterio y misterio. Nosotros, como lo hacemos el primer sábado de mes, aprovechamos y leemos la lectura bíblica para meditar el misterio, de cada misterio, y dejamos unos 3 o 4 minutos de silencio. La Virgen, de hecho, le dijo a Lucía, aquel que, bueno, que haga la comunión reparadora y que también medite 15 minutos los misterios del rosario. Así que exponemos el Santísimo, invocamos el Espíritu Santo, contemplamos unos minutos cada misterio, rezamos el rosario, hacemos algún canto mariano y al final también nos consagramos, hacemos una oración de consagración a María que la encuentran aquí en este devocionario. Y entonces esa consagración, bueno, allí nosotros nos entregamos totalmente a ella y a su corazón inmaculado. Podrán darse cuenta ustedes que esta devoción a María es muy actual. En el 1917 la Virgen María se le apareció a estos 3 pastorcitos y anunció para el mundo cosas, podemos decir, terribles. No me sale otra palabra. Anunció que si no se convertían iba a haber guerras. Anuncia el tema del hambre, del castigo por peste, etc. Bueno, ustedes saben, están los 3 secretos que ustedes los pueden rastrear fácilmente. Y la Virgen esencialmente lo que nos pide en todo esto es oración, consagración a su corazón inmaculado de María y volver a Dios, ¿no? Y recordemos aquellas palabras también que tenemos que tener en cuenta, ¿no? No ofendan más a Dios que ya está muy ofendido. No ofendan más a Dios que ya está muy ofendido. Y a mí me sorprendió, yo soy capellán de un hospital y el año pasado se vio mucho dolor, mucha muerte. Y a final de año, cuando la pandemia aflojó un poco, uno dijo, bueno, quizás esto nos hace pensar sobre la vida, sobre el ser humano. En diciembre aprobaron la ley del aborto, es decir, no aprendimos nada. Y ahora de vuelta estamos viendo dolor, muerte, oscuridad. Bueno, María es la madre de la luz, que ella nos vuelva a dar la luz, pero no seamos insensatos, busquemos el camino de Dios. No pisoteemos sus mandamientos, no matemos a los inocentes, ¿no? Entonces, bueno, que la Virgen María nos muestre el camino y que surja mucha gente sensata y luchemos contra el mal, luchemos contra aquellos que pisotean la ley de Dios, ¿no? Porque la humanidad no tendrá sosiego, como le dijo también Jesús, ¿no es cierto?, a Santa Faustina, si no vuelve al camino de Dios. Y por eso Cristo a Santa Faustina le ofrece su divina misericordia, ¿no? Entonces, bueno, la humanidad debemos volver al camino del Señor. Bueno, un camino lo tenemos en esta devoción al corazón inmaculado de María y creo que, bueno, en familia, rezar el rosario, interesarnos, consagrarnos a María, bueno,
y allí encontramos un camino de sanación para nosotros también. Y si hemos sido grandes pecadores, bueno, San Pablo dice, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Es decir, mientras vivamos con los pies en esta tierra, tenemos oportunidad de convertirnos. Y bueno, María es un salvavidas fenomenal al respecto. Si yo en mi vida sacerdotal tuviera que decir, ¿quién ha sido el origen de mi vocación? El corazón de María. ¿Quién ha sido la que me ha sostenido y perseverado para llegar al sacerdocio? La Virgen María. ¿Quién me ha levantado de las caídas o me ha ayudado a evitar grandes males en mi vida sacerdotal? La Virgen María. ¿Quién me sostiene hoy? La Virgen María. Es decir, mi fórmula es esa y creo que es lo que quiero tratar de compartir. Bueno, no sé ustedes. Acá hay una pregunta de Facebook. Y te tengo una pregunta, padre. Creo que si el Papa dijo que es madre, está implícito que es corredentora. En el Apocalipsis defiende al hijo de su vientre, árbol de vida. De hecho, hablamos de la madre y de salvar las dos vidas. La madre vive y participa y obra de lo que es su hijo. Ajá, a ver si querés lo leo y... Dice, tengo una pregunta, padre. Creo que si el Papa dijo que está implícito, dijo madre, está implícito que es corredentora. En el Apocalipsis defiende al hijo de su vientre, árbol de la vida. De hecho, hablamos de la madre y de salvar las dos vidas. La madre vive y participa y obra lo que hace su hijo. Bien, sí, yo creo que el tema de la corredención es un tema que hay que reflexionarlo, ¿no? Y cuando se hace un dogma o se rechaza un dogma, se hacen muchos estudios. Bien, yo entiendo que con lo que dijo el Papa es como que en este momento él no quiere investigar mucho sobre ese tema y como que pienso, no sé, puede tener otras prioridades. Así lo entiendo. No entiendo que haya querido rechazar absolutamente el dogma y bueno, ya evidentemente hemos visto que no lo quiere aprobar él, pero la Iglesia siempre, después de unos años, tiene otros papas, ¿no? No es una cosa cerrada. Con otros dogmas ha sucedido lo mismo. En un momento no se aprobó y después de un tiempo se aprobaron. No digo que tenga que aprobarse, yo no soy papa, así que simplemente reflexiono. ¿Bien? Bueno, no sé si habrá otra pregunta. ¿Las apariciones, padre? ¿Va a haber más apariciones? Va a haber más apariciones. Miren, no tenemos que ser aparicionistas, es decir, andar buscando siempre la última aparición para todos correr allí. Ya bastante se nos ha dicho, ¿no? Se nos ha dicho mucho ya en Fátima, se nos ha dicho mucho en Lourdes, recen el rosario, ese es el camino. Consagración a María, el rosario. Si María se manifiesta de alguna manera en algún lugar particular, es porque probablemente ella ve que en ese lugar tiene que hacer una obra o es necesaria. Y eso, ella es la Madre de Dios y si Dios se lo permite, ella lo puede hacer. Pero nosotros, nuestra actitud tiene que ser que nos baste la gracia del Señor y no andemos buscando muchas revelaciones nuevas porque ya tenemos todo dicho. Acuérdense que el mismo San Juan de la Cruz va a decir, hay gente que busca nuevas apariciones y manifestaciones extraordinarias, pero Dios, dice la Escritura, nos ha hablado todo a través de su verbo, de Cristo. Y el hecho de andar buscando nuevas manifestaciones como si no nos saciamos con eso, ¿no? Y no podemos ser golosos espirituales. Bien, entonces ya lo que hay es mucho. La Virgen puede manifestarse en un lugar porque quizás en ese lugar no la conocen o porque quieren hacer una obra especial. Y bueno, y si uno va a ese lugar y no hay nada contra la fe, probablemente no esté haciendo uno ninguna cosa mala. Pero para vivir nuestra fe ya tenemos mucho y que creo que nos debería bastar, ¿no es cierto? Sí, pienso. El término Madre de Dios es fuerte y cómo nació, si fue de la que se empieza a llamar así. Bueno, buena pregunta esa. Ajá. Bueno, la pregunta es si el término Madre de Dios es un dogma, pero inicialmente esto fue en el año 431, que fue declarada Madre de Dios. Con anterioridad se la llamaba María Madre de Dios, pero había un grupo que prefería no llamarla Madre de Dios. ¿Por qué? Porque Cristo,
porque María no puede dar a luz a la divinidad, simplemente en el sentido, no puede engendrar a la divinidad, mejor dicho. ¿Bien? Entonces el patriarca Nestorio en el año 400 y tanto, él empezó a predicar, él es un obispo de Constantinopla, empezó a explicar que María podía ser llamada Madre de Cristo, pero no la llamen Madre de Dios, y se enojaba con su feligresía. Y entonces el pueblo, el sentido del pueblo, se enojaron con su obispo. ¿Bien? Y bueno, pidieron que por qué María no podía ser llamada Madre de Dios. Bueno, a todo esto se llega a un concilio, fue tan grande ya el barullo, se llega a un concilio. Y en este concilio, Nestorio viene sancionado, podemos decir, desplazado de su cargo, y se dice por qué María sí puede ser llamada Madre de Dios. María es Madre de Cristo, el Hijo de Dios, Cristo es Dios, y por eso se puede decir María es Madre de Dios. No en cuanto que haya engendrado a la divinidad, cosa imposible. María no engendró al Padre ni al Espíritu Santo, sino en cuanto que en ella nació el Hijo de Dios. En su segundo nacimiento, porque Jesús tiene dos nacimientos. Esta doctrina van a decir estos padres. Jesús nace eternamente de Dios y en el tiempo nace de María, es decir, tiene dos nacimientos, como tiene dos naturalezas, la divina y la humana, como tiene dos modos de percibir, de conocer y de querer. Jesús tiene dos voluntades. Hay otro concilio que va a decir que Jesús tiene también voluntad divina y voluntad humana, ¿no? Este dogma, que fue un dogma muy difícil de aprobar, porque eran necesarias todas estas salvedades, de decir. Bueno, por eso personalmente pienso que si alguna vez se reflexiona, ¿no es cierto?, profundamente sobre el tema de la corredención y hubiese un camino viable de hablar de María como corredentora, habría que hacer un montón de salvedades. Quizás sea igual de difícil que aquel dogma de Santa María Madre de Dios. Pero repito, es algo que supera mi capacidad y mi estatus como sacerdote y, si se quiere, como humilde teólogo. ¿Bien? Bueno. Una pregunta, ¿no? No es por el hecho de engancharme en los anuncios y en la profecía. ¿Qué hay de la Nuestra Señora de todos los pueblos? Yo no conozco mucho. La señora me preguntó sobre la Virgen de todos los pueblos. No le voy a responder porque simplemente no conozco. Es decir, he visto alguna imagen que yo pensaba que era la Virgen de todos los pueblos. De hecho, caminando por la cripta de la Basílica vi una imagen que me parece identificarla con la que he visto que dice Virgen de todos los pueblos, que tiene el mundo a los pies, algo así es lo que yo he visto. Pero también vimos una el otro día, el padre Gavino me decía que así se apareció la Virgen en la Medalla Milagrosa, ¿no? Una de las apariciones. No le puedo responder porque realmente no sé, ¿no? Entonces no quiero decir algo que no conozco. ¿Bien? Entonces la otra pregunta. Bien. Uno recibe muchas cosas por vía WhatsApp, invitaciones, ¿no? Yo pregunto, ¿cuántas veces hay que consagrarse a la Virgen? ¿Basta con una sola vez? Bueno, la señora pregunta si se puede consagrar uno muchas veces a la Virgen o basta con una sola vez. Porque todos los años uno recibe invitaciones y hace. Ok. Bien. Una vez que uno ha hecho la consagración a María, simplemente la renueva. Bien. Yo todos los días rezo el Bendita sea tu pureza u otra oración para renovar mi consagración a María. Hay quienes la renuevan cada año el día. Yo recuerdo, me consagré el 24 de mayo la primera vez, hace casi 30 años, o 20 y tantos. No me acuerdo todos los 24 de mayo de renovarlo, pero cuando me acuerdo sí la renuevo. Creo que si uno está consagrado ya basta una vez, pero cada día uno renueva. Es como, no sé, el amor matrimonial. Creo que si uno no lo renueva todos los días se va aguando, ¿no? Bueno, con la devoción a María me parece también es mejor recordarlo y renovar esa consagración, ¿no? Las invitaciones que le mandan, bueno, que le sirvan para recordarle de consagrarse a María, pero ya se consagró una vez. Hay quienes inclusive vuelven a hacer la preparación cada vez que se consagran, y bueno, está bien. Creo que por mucho en ese caso no es cierto, no hay ninguna dificultad, me parece.
Bueno, gracias al padre Gavino que me invitó, gracias a Juan y a todos ustedes, a todos los que han participado a través de los medios digitales. Y bueno, me encomiendo a sus oraciones y los invitamos para el martes a las 4 de la tarde, donde hablaremos del amor, la sexualidad, ¿no es cierto?, más que nada referido a los adolescentes, el noviazgo. Y bueno, así que están invitados el martes próximo a las 4 de la tarde. Bueno, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, Madre mía. Nuestra Señora de Luján, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.